Técnicas de análisis. Se utilizan para predecir la mejor manera el avance del proyecto. Y cuando nos referimos a esta parte, estamos hablando de que hay una infinidad en estos días de metodologías para realizarlo y de tecnología para poder encontrar la mejor manera de hacerlo. Cuando estamos hablando de estas, estamos hablando, por ejemplo, de análisis de regresión. Un análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor típico de la variable dependiente cambia cuando cualquiera de las variables independientes es variada, mientras que se mantiene las otras variables independientes fijas. Estamos hablando de que con el análisis de regresión vamos a tener una variable, esta no cambia y esta depende del resto. Es una técnica que se ha manejado en sobre todo estadística. Luego tenemos métodos de clasificación. Es una forma de sintetizar la información contenida en una tabla multidimensional y es mediante la conformación y caracterización de grupos. Cuando vamos agrupando las cosas, vamos entendiéndolas de una mejor manera. Como hemos visto, el avance de proyectos es de ir de lo macro a lo mínimo. Vamos primero del proyecto en sí, del proyecto bajamos a las fases, de las fases bajamos a los procesos, de las fases bajamos a los grupos de trabajo, de los grupos de trabajo bajamos a las actividades y de las actividades bajamos a las tareas. De la misma manera, estamos hablando de áreas de conocimiento y grupos de procesos. Tenemos 47 procesos que si los miramos individualmente, para nuestra cabeza es más complicado el mostrarlos o el enumerarlos que si los tenemos agrupados de diferentes maneras. Entonces, los métodos de clasificación lo que nos permiten es que nosotros podamos clasificar lo que estamos controlando. Eso puede ser por área afín al negocio, por ejemplo, la parte financiera, la parte técnica, la parte tecnológica, etc. O por la cronología del proyecto: inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Lo importante es que nosotros logremos clasificar y llevar de una tabla multidimensional a grupos. Análisis causal. El análisis causal es el que, partiendo de la consecuencia, se orienta para encontrar la falla que lo produjo. Nosotros tomamos un problema y vamos escalándolo para encontrar qué fue lo que pasó. Esto se utiliza sobre todo en la parte de la calidad y en Six Sigma, en ISO, etc. Análisis de causa raíz. También es tratado en la parte de calidad. Se enfoca en la resolución de problemas a través de la identificación y corrección de las causas raíz de los eventos. Este va al revés, en lugar de tratar los síntomas que surjan de un problema. Al concentrarse en la corrección de la causa raíz, se previene la repetición del evento. Métodos de pronóstico. Con los métodos de pronóstico estamos basándonos en estadística. Es realizar estimaciones en situaciones de incertidumbre. Cuando nosotros tenemos una duda sobre algo, cómo va a resultar algo, podemos utilizar algunos pronósticos. Por ejemplo, uno que ya aprendimos es el método de las 3 puntos, 3 variables: optimista, pesimista y más probable. Con esto nosotros estamos pronosticando, bajo ciertas teorías y ciertas premisas, cómo va a
realizarse una actividad o cuánto tiempo va a durar. Análisis de modo de fallo y efectos. Es un procedimiento de análisis de fallos potenciales en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el sistema. Cuando nosotros estuvimos hablando de la matriz de probabilidad e impacto, estamos hablando de un análisis de modo de fallo y efectos. Y esto se refiere a que estamos analizándolo en este caso por probabilidad e impacto. También cuando nosotros estamos analizando a los interesados, que los estamos analizando por influencia y poder, es un análisis del modo de fallo y efectos de alguna manera. Análisis de árbol de fallos. Es un proceso deducible utilizado para determinar las varias combinaciones de fallas de diferentes tipos. Cuando nosotros tenemos un árbol de fallos, podemos ir agrupando esos fallos. Esto lo podemos utilizar junto con los métodos de clasificación. Análisis de reservas. Cuando estamos hablando de un análisis de reservas, son los montos, tiempo y costo que se tienen en cuenta como imprevistos y que se dejan lugar para que podamos tener un campo de acción. Un campo de acción ya que el proyecto implica manejar imprevistos. Por lo cual siempre necesitamos manejar una reserva de este tipo. Análisis de tendencias. Es detectar y medir hacia dónde se dirigirá un índice. Sobre todo esto se basa para muchos puntos de mercadeo. Cuando nosotros estamos realizando el análisis de un producto dentro de un proyecto, es importante que nosotros analicemos la tendencia de hacia dónde va a ir el mercado y hacia dónde puede dirigirse nuestro proyecto para lograr el éxito. Gestión del valor ganado. Compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la estimación realizada antes del comienzo del proyecto. El valor ganado es lo que el proyecto ya vale por el hecho de el punto en el que vamos. Cuando nosotros consideramos un proyecto, todos los proyectos tienen un valor que va a dejar la parte contable en libros. Pero cuando vamos avanzando, hay cierta parte que ya va siendo ganada por muy en el inicio que vaya el proyecto. Tomemos por ejemplo la construcción de una casa. Si tenemos el terreno baldío, el proyecto vale por los planos. Los planos tienen un valor. Cuando nosotros llevamos un avance en obra gris, la casa tiene un valor. No es el mismo valor que si la casa estuviera terminada, pero ya tiene cierto valor. A ese tipo de concepto se llama gestión del valor ganado y es un concepto que se mira en gestión de proyectos. Análisis de variación. Permite determinar si diferentes tratamientos muestran diferencias significativas o por el contrario puede suponerse que sus medias poblacionales no difieren. Esto lo que nos indica es que vamos a realizar una variación o vamos a analizar por qué la variación. Si es algo normal, si es una tendencia o si definitivamente nos está llevando a otro lado. Realmente no importa qué técnica utilicemos o qué conjunto de técnicas usemos nosotros para monitorear, controlar y realizar el control de cambios de los proyectos. Lo importante es que podamos utilizarlas para indicar o predecir de la mejor manera el avance del proyecto, ya que todas estas técnicas, algunas pueden ser de nuestra predilección, otras puede que nosotros no nos guste usarlas, pero a la larga lo importante es que nosotros podamos predecir el proyecto, porque a la mayoría de interesados les interesa el cuánto va a costar independientemente en qué etapa vayamos y cuándo va a estar listo, independientemente en qué parte estemos del proyecto. Entonces, monitorear, controlar y realizar el control de cambios lo estamos viendo ahorita de manera general. Ya vamos a entrar a ciertos detalles conforme avancemos en esta sección de gestión de proyectos.